Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Quiero pedirles por favor, hermanos, que no me tachen de insensible al dolor humano, porque yo mismo soy humano. Pero es que no puedo entender, a veces mi capacidad humana es limitada para entender en muchas ocasiones el comportamiento humano. Cientos, si no miles de personas estuvieron esta semana frente al Palacio de Buckingham, llorando la muerte de la reina Isabel II. Es una pérdida irreparable, dijeron algunos, que estaban simplemente de turistas por ahí. Y se acercaron al Palacio de Buckingham una vez más con la única intención de llorar amargamente esta pérdida irreparable e irreemplazable. Como he dicho anteriormente, por favor no me tache de insensible, pero no puedo comprender cómo cientos o miles de personas lloran por la muerte de un ser humano. Digo, todos vamos a llorar la muerte de nuestros seres queridos. Por eso digo, no me malentienda. No me malinterprete lo que quiero decir. Porque con la lección de hoy quisiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón que cada uno de los seres humanos deberíamos llorar cada día por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cada ocasión que nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros deberíamos derramar lágrimas porque fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a la cruz. Sin embargo, la humanidad sigue siendo insensible. Yo no encuentro a la humanidad llorando por el sacrificio de Cristo Jesús y que su sacrificio alcanzó a toda la humanidad. Ciertamente esta gente llora porque la reina Isabel II, según ellos, hizo muchas cosas por la humanidad. Realmente yo las desconozco. Pero si así fue, si esta gran mujer, como algunos dicen, hizo grandes cosas por la humanidad, quiero decirle que jamás ninguna obra humana podrá alcanzar ni llegar a la magnitud de la obra que Cristo Jesús hizo por la humanidad. Nuestra salvación. Pero yo no encuentro a la humanidad llorando por Cristo Jesús. No los encuentro haciendo tal cosa. Hermanos y amigos, cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús, ¿cómo nos imaginamos su rostro? De verdad sabemos que Jesús fue Dios, pero ¿puede este Dios plasmar en su rostro una sonrisa? ¿Se imaginan a ustedes a Jesús sonriendo? ¿Se imaginan ustedes a Jesús haciendo bromas? ¿O se imaginan a ustedes a Jesús serio, como un dictador que nunca se rió, que nunca proclamó alguna broma para con sus semejantes? ¿Cómo se imaginan ustedes el rostro de Jesús? Realmente me ha impactado una vez más la actitud de esta gente. Ir a llorar por una persona que ya no estará más aquí. En esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca, hermanos, de las lágrimas de Jesús. Porque ciertamente nosotros debemos llorar. No solamente el primer día de la semana por lo que Cristo hizo por nosotros. Cada día nosotros debemos llorar por nuestro pecado. Pero ¿nos imaginamos al Señor Jesús llorando? ¿Se imaginan ustedes a nuestro Salvador llorando? Yo sé que probablemente la primera imagen que viene a su mente cuando hablamos acerca de las lágrimas de Jesús es el evento donde resucitó a Lázaro, donde encontramos el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cierto que sí?
Pero en su vida terrenal, no solamente en esa ocasión lloró Jesús. Hay unos cuantos versículos más donde nos dicen que Jesús lloró. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos y amigos, en esta mañana, las lágrimas de Jesús. En primer lugar, como ya lo dije, la primera imagen que probablemente viene a nuestra mente es en Juan capítulo 11, versículo 35, donde dice, Jesús lloró. Y en esta ocasión nos encontramos a Jesús derramando lágrimas de compasión. ¿Por qué lágrimas de compasión, hermanos? Cuando usted va al versículo 33, Juan 11:33 dice que Jesús tiene un encuentro con María, la hermana de Lázaro, y al verla llorando, dice el texto, y todos los judíos que estaban con ella también, al verlos a ellos llorando, dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y luego preguntó, ¿a dónde le pusisteis? Verso 34, y en el verso 35 dice, Jesús lloró. Yo quiero que usted vea, hermanos, cómo Jesús siente compasión por el dolor humano. ¿Me sigue? Esa compasión que Jesús sintió por el dolor de María, de Marta y de todos los judíos que lloraban por Lázaro, lo llevó a conmoverse en espíritu, y encontramos una parte humana del Señor derramando lágrimas. Sí, derramando lágrimas, pero esta palabra Jesús lloró, este verbo lloró en el griego es la palabra dacru, y esta palabra en el griego significa derramar lágrimas, pero hermanos, estallar en lágrimas, pero en silencio. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha llorado de esta forma o ha visto a una persona derramar lágrimas en demasía, pero en silencio. ¿Ha visto ustedes a alguna persona llorar? Hago un paréntesis, hermano. Usted sabe que siempre en mis meditaciones hago paréntesis. Por más linda que sea una persona, nadie se ve lindo llorando. Nadie hace una cara bonita cuando llora. De nuevo, ¿se imaginan ustedes al Salvador del mundo llorando? Pues en esta ocasión Jesús lloró. Y lo que esa palabra griega nos dice es que Jesús derramó muchas lágrimas, pero unas lágrimas que fueron lágrimas en silencio. De verdad, lo que el texto dice es que Jesús literalmente temblaba. ¿Han visto ustedes de nuevo alguna persona cuando llora, cuando está en un sufrimiento profundo? Llámese cuando alguien ha despedido o está despidiendo a un ser querido que ha partido, y lloran con profundidad y hasta tiemblan, su cuerpo se estremece de dolor. En esta ocasión encontramos a Jesús llorando de la misma manera. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? Como dice Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6 que Jesús, porque es una profecía mesiánica, Jesús era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Encontramos en esta ocasión entonces al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, llorando por un ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús sabe cuando a nosotros nos duele. Nuestro Señor y Salvador no es insensible al dolor humano. Jesús no solamente sabe que nos duele, Jesús también sabe cuando nosotros nos dolemos. Es decir, esta enseñanza de Juan 11:35 a mí me motiva en gran manera a pensar que si Cristo se conmovió por el dolor de Marta y de María y de todos los judíos, nuestro Señor y Salvador también se duele de nuestro sufrimiento. Podría asegurar sin temor a equivocarme que incluso hoy en día, sentado a la derecha del Padre, el Señor todavía derrama lágrimas cuando nos ve sufrir. Sufrimiento que en ocasiones lo causamos nosotros mismos por nuestro pecado. ¿Cierto o no que a veces nos automutilamos? Ya es extraño que alguien quiera cortarse las venas, que alguien quiera lastimarse su cuerpo y que agarre un cuchillo y se empiece a cortar. Eso lo catalogamos nosotros para alguien que está loco y que quiere hacerse daño.
a su propia integridad física, ¿cierto que sí? Pues más loco está alguien que sabe que un pecado va a traer sufrimiento a su vida, pero aún así comete ese pecado. En ocasiones nuestro propio pecado trae sufrimiento a nuestra vida. Y el Señor Jesús, tengo la seguridad, hermanos, sin temor a equivocarme, todavía llora por nuestro sufrimiento. Jesús no quiere que nosotros suframos, Él quiere que seamos felices. Pero una vez más, Jesús se preocupa cuando nosotros nos lastimamos. Es por eso que Primera de Pedro capítulo 5, verso 7 dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se imaginan ustedes a nuestro Señor Jesucristo llorando? O le puedo preguntar diferente en esta mañana. Analice en 5 segundos cómo fue su semana y pregúntese, al analizar su semana, pregúntese, ¿cómo usted se comportó en esta semana? ¿Ese comportamiento que usted tuvo habrá hecho llorar al Señor Jesús de tristeza? ¿O este comportamiento que tuvimos le habrá dibujado una sonrisa en el rostro y desde el cielo diciendo, ese es mi hijo por quien yo morí? ¿O estará en el cielo el Señor Jesús llorando porque una vez más somos insensibles al sacrificio que Él hizo por nosotros? La aplicación que quiero hacer en esta mañana es la siguiente. Si Cristo Jesús lloró de compasión al ver el sufrimiento de estos hombres y mujeres, y nosotros, nuestra meta en el mundo es ser como Jesús, entonces nosotros como Jesús debemos sentir un dolor genuino por los que están a nuestro alrededor, ¿cierto que sí? La palabra del Señor dice en 2 de Corintios que nosotros debemos consolarnos los unos a los otros, que nosotros debemos estar allí para aquellos que están en sufrimiento. Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 8, 9, 10 y 11 hace una lista de hombres que estuvieron al lado de él y que nunca lo abandonaron y que fueron una motivación para él. ¿Somos nosotros una motivación para los que están a nuestro alrededor? Hermanos, si nosotros sabemos que hay alguien en nuestra familia de la fe que está sufriendo, ¿estamos nosotros ahí para ellos? ¿O simplemente queremos que sean los demás que vengan a consolarnos? Es un gran mensaje. Cristo se dolió, se conmovió por el dolor de sus semejantes. Nosotros también debemos hacerlo, amén. Debemos cuidarnos verdaderamente los unos a los otros, como dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 24 al 26, que quiero que leamos todos juntos. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 24 al 26. Pablo habla acerca de un cuerpo y que en un cuerpo hay diferentes miembros. Y en 1 de Corintios 12, 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, este es el diseño de Dios. Dice Dios que Él quiere que nosotros nos preocupemos los unos por los otros. No puedo yo ser insensible al dolor de ustedes. Si alguno de ustedes se encuentra sufriendo, aunque yo esté feliz de la vida, debo ir y, como dice Romanos 12:15, derramar lágrimas junto con usted. Si usted está despidiendo a su madre, a su padre, a algún ser querido o está sufriendo por alguna situación, yo no puedo llegar y decirle simplemente, ¿por qué llora por eso? Fran, ¿por qué llora por eso? Eso es de niños. ¿Por qué llora usted por eso? No, yo he escuchado esto en algunos hermanos, pero ¿por qué llora por eso?
se le murió la mamá, es parte de la vida. Y llegan a animarte y te dicen, no llore por eso, está en un mejor lugar. No llore por eso, se nos adelantó, nosotros algún día la veremos. O no llore. No podemos decir ese tipo de frases. Tenemos que mostrar afecto, sensibilidad al dolor de nuestros semejantes. Esto es el diseño de Dios y lo encontramos en las lágrimas de Jesús. Entonces, en primer lugar, Jesús derramó lágrimas de compasión, pero como dije hace un momento, esta no fue la única oportunidad en la que Jesús lloró. En segundo lugar, encontramos al Señor Jesús derramando lágrimas de tristeza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19 para que veamos esta segunda oportunidad en la cual el Señor derramó lágrimas. En Lucas capítulo 19 nosotros encontramos lo que algunos han llamado la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes, hermanos y amigos, esa ocasión en la cual el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén aproximadamente una semana antes de morir? Y cómo en su entrada triunfal muchos gritaron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y muchas gentes le hacían reverencias a Cristo Jesús y ponían hojas de palma, lo estaban recibiendo como un rey. Una semana después iban a querer crucificarlo, pero por favor lea conmigo Lucas 19, versículo 45. Y cuando llegó cerca de la ciudad, de nuevo, la ciudad de Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Encontramos en esta oportunidad entonces, hermanos, al Señor Jesús llorando por la ciudad de Jerusalén, pero sobre todo, no solamente por la ciudad, sino por los habitantes de Jerusalén. Así que lloró por la ciudad y también por el corazón de la gente. Vea el versículo 42, por favor, con mucho cuidado. Cuando Jesús lloró sobre la ciudad, dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y usted puede seguir leyendo, hermanos, el texto. Jesús lloró en esta ocasión, pero ya no encontramos la palabra griega dakruo, que fue llorar en silencio. La palabra griega aquí es klaio, que significa sollozar, gemir, con una fuerte expresión de dolor. Hay personas que lloran en silencio, pero hay personas que lloran fuertemente, a gritos. ¡Ah! ¿Se imaginan ustedes al Señor Jesús, la gente recibiéndolo como un rey, con esa expectación, pero Él conociendo el corazón de la gente? Sabía que en una semana lo iban a crucificar, pero no solamente eso. ¿Por qué llora Jesús en esta ocasión? Jesús llora porque sabe que en el año 70, después de su muerte, el emperador o el general Tito vendría con su ejército romano y destruiría la ciudad de Jerusalén. Destruirían el templo y mucha gente iban a morir. Es por eso que en el versículo 42 dice, oh Jerusalén, si conocieses por lo menos en este día, solo en este día, lo que tu paz es para ti, sería de gran bendición, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús llora de tristeza, con un fuerte gemido de dolor por la ciudad. Imagínense, hermanos, el Salvador misericordioso lloró por la ciudad de Jerusalén y su destrucción. Hoy, el Salvador del mundo todavía llora por las naciones. ¿Cómo creen ustedes que se comporta Jesús desde el cielo al ver este conflicto entre Rusia y Ucrania? Este terrible genocidio que se ha dado.
donde seres inocentes, personas inocentes, incluso niños, han muerto. ¿Creen ustedes que el Señor es ajeno a ese sufrimiento? Y muchos dirán, ¿pero dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite que esto suceda? Hermanos, esto no es culpa de Dios. El Señor simplemente deja que el hombre utilice su libre albedrío. Pero estoy seguro que el Señor llora de tristeza por las naciones hoy en día que están en guerra, por las naciones que constantemente le están dando su espalda. En el Salmo capítulo 19, versículo 136, el salmista dice, ríos de agua, y esta es una profecía mesiánica que para mí se cumple en Lucas 19:41, dice el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron sobre mi rostro porque no guardaban tu ley. ¿Cuál nación hoy es obediente a los mandamientos del Señor? Una nación como Estados Unidos, que antes era 100%, voy a decir, tal vez estoy exagerando, pero 100% cristiana. Algo que a mí me maravilló fue llegar a este país y ver una inscripción en los billetes que hay en circulación, in God we trust. In God we trust. En Dios confiamos. ¿Será esto cierto en el tiempo que estamos viviendo? Creo que lo que menos hay es temor por los mandamientos de Dios. Estoy seguro que el Señor todavía llora por las naciones, porque anhela que las naciones lloren por su pecado. Como dice en Mateo capítulo 5, verso 4, los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La humanidad debería estar llorando por su pecado, porque su pecado crucificó a Jesús en la cruz. Pero la humanidad no llora por su pecado. La humanidad anda por la libre, feliz, contento, haciendo y deshaciendo, despreciando la ley de Dios. Pero van y lloran delante de un palacio por una persona que quizás ni siquiera conocían, una persona que quizás personalmente nunca hizo nada por usted o por ellos, y van y lloran. ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo? No lloramos por Él. Hermanos, la aplicación que quiero hacer en esta mañana es, una vez más, si nosotros pretendemos ser como Jesús, y Jesús lloró de tristeza por las naciones y su pecado, nosotros deberíamos llorar por los pecados del mundo. Ver a nuestra familia perdidos, ver a nuestros familiares viviendo en pecado nos debería hacer llorar. En Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, Pablo dice que él lloraba y sentía profunda tristeza por los de su nación, los judíos que se rebelaron al plan de Dios. Y él sentía tristeza porque él quería que los de su nación fuesen salvos, pero ellos se negaban constantemente a darse esa oportunidad. Si nosotros sentimos dolor, fíjese, esta es la aplicación que quiero hacer, hermanos. Si nosotros sentimos dolor al ver a la gente en pecado, eso nos va a motivar a nosotros, no solo a derramar lágrimas por ellos, sino a hacer algo más. Y ese algo más es ir y predicarles el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, Es decir, predicar es un mandamiento, pero nosotros no solo lo hacemos porque es un mandamiento, sino que lo hacemos con deseo, porque queremos llevar la cura del pecado a las personas que están a nuestro alrededor. Ojalá que el Señor ponga en nuestros corazones esta motivación de sentir tristeza, primero por nuestro pecado, porque lo tenemos, sentir tristeza por nuestro pecado, pero también por el pecado de la gente que está a nuestro alrededor, y tratar de hacer algo por ellos. En tercer lugar, hermanos, la tercera ocasión que encontramos a Jesús llorando es precisamente en el huerto del Getsemaní. Y en sus momentos más críticos,
Jesús derramó lágrimas de luchas. Por favor, lea conmigo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Encontramos a Cristo Jesús una vez más solo en el huerto del Getsemaní, y probablemente a nosotros se nos está escapando este pequeño detalle, pero en el huerto del Getsemaní Jesús se encuentra a tan solamente unas horas de enfrentar la crucifixión. Es decir, ¿por qué Jesús está angustiado? ¿Por qué Jesús está derramando lágrimas en este huerto? Porque sabe que va a morir. Déjeme hacerle esta pregunta, mi hermano. Si usted supiese que mañana lo van a ejecutar, que le van a poner en la silla eléctrica o que le van a poner la inyección letal por un crimen que no cometió, ¿cómo estaría usted? Piense. Muchos nos sentimos más ansiosos por cosas más pequeñas, como que le saquen a uno una muela, ¿verdad? Tuve la oportunidad de llevar a mi hija esta semana que pasó a sacarse 4 muelillas ahí, y yo la miraba bien ansiosa, pero yo decía dentro de mí, ¿por qué está ansiosa? Eso va a durar como 20 minutos, eso no pasa nada, son solo 4 muelas. Sí, porque no era yo, pero si hubiese sido ella la que me llevaba a mí a sacar la muela, créame que el que estaría ansioso hubiese sido yo. Es decir, nos ponemos angustiados y ansiosos por una cirugía o por otra cosa. Ahora, sabiendo que nos van a ejecutar, sabiendo que nos van a asesinar, y la muerte por crucifixión era de las más crueles de ese tiempo. El proceso de sufrimiento era terrible. La agonía de la muerte de la cruz era fatal. Se estima que duraba días antes de que una persona o un crucificado muriese. ¿Tiene razón Jesús de estar llorando en esta ocasión? Claro que sí. Pero dice que en el huerto de Getsemaní nuestro Señor oraba al Padre Celestial con lágrimas. La expresión o la palabra que encontramos aquí para lágrimas que Jesús lloró es del griego krauge. Krauge. Y esta palabra nos da a entender un grito fuerte y articulado. Incluso más fuerte que el grito que dio Jesús cuando lloró por la ciudad de Jerusalén. Es un grito vehemente acompañado de desesperación, de sufrimiento y con lágrimas literalmente corriendo por su rostro. En esa ocasión él pidió que sus discípulos oraran con él, que lo apoyaran, pero ellos se quedaron dormidos. Esta palabra krauge trae a la idea, o es de donde viene la palabra en español onomatopeya. ¿Recuerdan ustedes? O solamente yo cuando fuimos a la escuela, ¿qué era una onomatopeya? Cuando uno simulaba el sonido de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo suena un tren cuando va pasando? ¿Cómo suena un tren? Chucu, 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 ¿verdad que sí? ¿O cómo suena un avión cuando va volando? Ese sonido que nosotros tratamos de imitar de las cosas. ¿Cómo hace un perro? ¿Cómo hace un perro? ¿Cuál es la onomatopeya de un ladrido de un perro? A ver, no hagan. Pero eso es la onomatopeya, ¿no? Encontramos a Jesús llorando. Hermanos, de verdad que no quisiera ser más gráfico aquí, pero no quisiera hacer yo un drama, por supuesto. Jesús puesto de rodillas, sudando gotas de sangre, llorando lágrimas y gritando a gran voz. Trate usted de poner esa imagen en su mente. Un lloro fuerte. Hermanos, el hombre de dolores, Cristo nuestro Señor, estaba a horas. Si usted no ha entendido todavía el mensaje, ¿por qué llora Jesús de esta manera? Está a horas del dolor de la cruz. Pero no solamente el dolor físico. Algunos
Quizás pensaban que Jesús estaba llorando porque le iba a doler que le metieran unos clavos en las manos o en los pies. Pero es que no era solamente el dolor físico por el que Jesús lloraba. Él estaba a horas de la humillación y la vergüenza de la cruz. Él estaba a unas horas de cargar todo el pecado del mundo en su espalda. Y lo que consecuentemente iba a significar era la separación de la cruz. Jesús sabía, y por eso lloró, que iba a tener que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que Dios, en el momento de la cruz, su Padre Celestial, no iba a estar con él, que iba a ser abandonado, que su Padre le daría la espalda. Pero hermanos, amigos, ¿entendemos nosotros el significado de eso? ¿O somos realmente insensibles al leer Hebreos capítulo 5, versículo 7? Sí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Lo leemos de una manera superficial, ¿no es cierto? Pero cuando uno se pone a pensar en estas cosas, el dolor y el sufrimiento que le causó a nuestro Señor pasar por ese trago amargo. Y es por eso que lo encontramos con lágrimas de lucha. ¿Ha encontrado usted o ha pasado usted, mi hermano, por alguna situación, vamos a decir, este año, este mes, esta última semana? ¿Ha estado usted angustiado por una lucha que tiene usted en su vida? Tratar de vencer un dolor, una lucha que usted tiene, llámese dejar una adicción, llámese a vencer un trauma de la infancia. ¿Se ha encontrado usted enfrentando un dolor en su propia vida y derramando lágrimas? Pues mi motivación en esta mañana es: cuando usted se encuentre en esa situación, llorando porque está luchando por alguna situación difícil en su vida, recuerde que no está solo. Recuerde que el Señor Jesús, su Salvador, enfrentó lo mismo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en esos momentos? Fue al Padre Celestial en oración, que según como dice Hebreos 5:7, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue escuchado, su oración fue escuchada en ese huerto de Getsemaní, y es por eso que dice el texto: vinieron unos ángeles y le fortalecieron. Hermano, vamos a necesitar la fortaleza del Señor para salir adelante en nuestras luchas y en nuestros sufrimientos. ¿Hay alguien que esté conmigo? ¿Están listos para la última? En cuarto y último lugar, hermanos, encontramos a Jesús derramando lágrimas de sufrimiento. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 27, versículo 50. Por supuesto, encontramos ya al Señor Jesús crucificado, clavado en esa cruz. Y en el capítulo 27 de Mateo, verso 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Una vez más, antes de morir, Jesús dice que clamó a gran voz. Hermanos, esto iba acompañado de lágrimas. No quisiera robarles más tiempo, porque de verdad que si me pongo en detalle en cada una de estas palabras, pues voy a tardar más. Pero por lo menos 5 palabras diferentes, 5 palabras griegas diferentes se utilizan en los últimos momentos de Jesús en la cruz. Se los dejo aquí. La primera en Marcos capítulo 15, versículo 34, boao, que significa que Jesús gritó pidiendo ayuda a gran volumen. La otra palabra es anaboao, en Mateo 27:46,
que lo podemos leer aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión, clamó a gran voz, es anaboao, una voz bien fuerte. Nosotros pensaríamos que Jesús estaba en la cruz orando en silencio o diciendo estas frases bajito, pero no, en cada uno de esos textos que le estoy dejando en la presentación, la Reina Valera los traduce como a gran voz, como a una gran voz. De hecho, en Lucas 23:46, la palabra griega es foneo, fon. Dice a gran en griego, mega, foneo, megáfono. ¿Saben ustedes lo que es un megáfono? ¿Han tenido o han visto un megáfono? Esos que se ponen aquí. Mi suegro sí sabe, si estuviera aquí ya estuviera levantando la mano. Le encanta usar el megáfono para ir por los barrios a anunciar el evangelio. Se lleva su megáfono, ¿para qué? Para que toda la gente lo escuche. El megáfono lo que hace es amplificar nuestra voz, ¿no? Esa es la palabra griega, lo cual nos da a entender que Jesús clamó a gran voz. Todo el mundo en esa oportunidad fue capaz de escuchar el grito de Jesús diciendo, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Y es por eso que algunos decían, ¿estará llamando a Elías? Esperemos a ver qué dice, porque todo el mundo lo escuchó llorando, sufriendo. La última palabra que encontramos aquí en Mateo 27:50 es craso, de una vez más, un llanto, un clamor a gran voz que es casi como un chillido. Hermanos, todo esto el Señor lo sufrió por mí. Es decir, yo no sé si a la humanidad le importa o no le importa. Yo no sé si la humanidad es culpable o no, pero yo soy culpable. Jesús sufrió todo esto por mí. Y yo no sé cuánto lo valora usted, pero Jesús sufrió también por usted. Sus pecados y mis pecados llevaron a nuestro Señor a la cruz y a derramar estas lágrimas de sufrimiento por cada uno de nosotros. ¿Cuánto valor le damos nosotros a esto? ¿Cuánto significa esto para nosotros? Jesús sufrió eso por usted y por mí con el único propósito que crezcamos para amarlo cada día más. Es decir, que si nosotros al menos no lloramos por lo que Jesús hizo, al menos cada día debemos proponernos a crecer cada día más para amarlo como Él se merece. Y no solamente eso, sino que debemos crecer cada día para ser y parecernos a Él. Es decir, que si Él lloró de compasión por los hermanos, nosotros debemos llorar de compasión con nuestros hermanos. Es decir, que si lloró por tristeza por aquellos que estaban perdidos, yo también debo tener tristeza por los perdidos. Si Jesús lloró cuando estaba luchando en su vida por la obediencia, yo también. Y finalmente, si Jesús lloró al pensar en el sufrimiento, yo también, usted también, debe llorar, hermano, cada día por lo que Jesús hizo. Una vez más, no me malentienda. Yo no quiero ahora, luego el próximo domingo, tener que ir esta semana y comprar en el Walmart un montón de Kleenex, porque el próximo domingo en la cena todo el mundo va a estar llorando aquí. Yo creo que ustedes me entienden lo que quiero decir. Debemos sentir realmente en nuestro corazón lo que el Señor hizo. Ojalá que esta meditación nos motive a no volver a tomar el pan de la cena con ligereza. Es un pedacillo de pan ahí que nos dan en la iglesia.
y un juguillo de uvas que hasta amargo sabe. Pues qué bueno que sepa amargo. ¿Quién le dijo a usted que tenía que saber, que tenía que tener buen sabor? No, tal vez ese amargo que hay en el jugo nos recuerde la amargura que nuestro Señor sufrió en la cruz por nosotros. Y aunque usted no derrame lágrimas literales, por lo menos todo la derramemos en el corazón. En esta mañana, ¿cómo es su relación con el Señor? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? ¿O no tiene usted una relación con Jesús? Si usted no tiene una relación con el Señor hoy en día, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede creer que Jesús es el Señor, el Salvador, aceptarlo como tal. Hoy es el día en el cual usted puede arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Hoy puede ser el día en el cual usted confiese su fe en Jesús públicamente delante de los hombres. Y qué gozo sería para los miembros de la iglesia que usted pueda tomar la decisión de bautizarse hoy para el perdón de sus pecados. La palabra nos dice que Él perdonará nuestros pecados, nos agregará a su iglesia y inscribirá tu nombre en el cielo. Y después de ese acontecimiento, cuando salgas de las aguas del bautismo, solo te espera vivir fielmente al Señor hasta que Él regrese. Bendito sea nuestro Dios y Padre, que en su gran amor le permitió a su Hijo único sufrir todo esto por nosotros. Hermanos, nunca más veamos con ligereza las lágrimas de Jesús. Obedezcamos siempre sus mandamientos. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.